Estamos en el podcast Misioneros Javerianos de Yarumal. Están próximos a cumplir 100 años y es realmente un placer hablar con cada uno de los misioneros que conforman esta institución que lleva el nombre de Colombia por el mundo. Son muchas historias, hay mucho pasado, pero hay más presente y en ese presente están fabricando un futuro no solamente de evangelización desde la teoría del mensaje, sino desde la práctica diaria, de mezclarse con el sufrimiento de todos aquellos a quienes les sirven en distintos lugares del país y del mundo. Y entonces uno encuentra misioneros veteranos, que se la saben ya todas, que están curtidos en el oficio. Y encuentra uno unos mozalbetes, como dirían los poetas de entonces, que apenas están haciendo sus pinitos. Hoy tenemos a Andrés Felipe Jaramillo Gutiérrez. Yo le digo así porque es un hombre de pila, porque es un hombre querido, joven, dinámico, artista, buen predicador, mantiene una sonrisa puesta. Y aquí se los presento. Padre, ¿cómo me le va? Hombre, César, un saludo para ti, para todos los que nos acompañan en este espacio. Contento de compartir pues, la alegría de la misión y la alegría de caminar con Jesús y llevar a Jesús a otras partes. Oiga, Padre Andrés Felipe, trate de hacer un esfuercito allá en su memoria. ¿Usted recuerda el momento en que a usted le dio por ser sacerdote? Yo creo que sería muy difícil escribir un momento, pero sí hay como unos hechos muy concretos que yo creo que hunden las raíces en mi propia familia. Vengo de un hogar pues, muy bonito, papá, mamá, somos 3 hermanos, pues 2 hijos y una hermana. Y bueno, pues ese hogar, pues en el cariño, en la sencillez del día a día, pues se volvió una escuela de evangelio, una escuela pues donde aprendimos a encontrarnos con un Dios cercano y obviamente ese es como el terreno fértil de la vocación, cualquier vocación que sea. Pero siento que hubo 2 experiencias cuando estaba terminando el colegio. Yo pues terminé en el Colegio San Carlos de la Salle. Cuando estaba terminando el colegio hubo como 2 experiencias que me llevaron a pensar en esta opción de vida. La primera, en ese tiempo, por medio de una amiga mía, conocí la Escuela Bíblica Católica Yeshua, que queda aquí cerca en el barrio Calasanz, y allí pues como que pude afianzar o profundizar en la experiencia de Jesús, en la experiencia de Dios, y en ese mismo momento, cuando estábamos haciendo el servicio social del estudiantado, lo que antes llamábamos la alfabetización. La alfabetización, claro. Pues como consecuencia de esa experiencia, con un grupo de amigos del colegio, que todavía seguimos siendo muy amigos, empezamos a visitar pues, los barrios más periféricos, a ir a instituciones. Entonces eso como que fue cimentando un deseo de que lo que quisiera hacer en mi vida en ese momento, pues de opciones de vida, quería que fuera en servicio de los demás. ¿Cierto? Y ese era el cuento que usted le echaba a las noviecitas de entonces. Hombre, pues todavía no le echaba ese cuento, yo le echaba otros cuentos. pero yo creo que fueron esas 2 experiencias las que generaron muchas preguntas. Y cuando usted llega a su casa cualquier día y dice, me voy, ¿por qué escoge el Seminario de Misiones de Yarumal? A ver, en un principio no lo tenía muy claro. Yo me hice la pregunta, pues, ¿cómo hacer para juntar estas 2 cosas que estaba haciendo? Y alguna vez un amigo me dijo, pues, tanta molestadera, métete de cura. Y ahí fue que empecé a pensar la experiencia. Como yo no conocía mucho de comunidades, excepto los hermanos de la Salle, pues fui donde mi párroco. Y él me envió pues, para iniciar las convivencias en el Seminario Mayor de Medellín. Pues fui, me gustaba, pero yo sentía que faltaba más allá. algo. Que, sí, no sabía cómo describirlo, pero yo decía, está bien, pero... No le cojo el sabor del todo. Como del todo. Y fue allí donde apareció un personaje muy querido que es el padre Seir González. Ah, no, esa es una cajita de música. Sí. Un día el padre Seir fue al Colegio San Carlos, estábamos en clase de cálculo, me acuerdo. Normalmente el padre Seir siempre anda con su camisa clerical, pero ese día fue con camisa normal, llegó con un maletincito
y entró saludando en varios idiomas. Lo primero que yo pensé fue que él era un vendedor de enciclopedias o de cursos. ¿Se acuerdan que iban a los colegios a vender? Claro, pero entonces ya empezó a hablar de la vida misionera, que era sacerdote misionero. Realmente en ese momento no pensaba tanto en lo de la vida misionera, pero él como persona me impactó mucho, su alegría, su convicción con lo que decía las cosas, y empezamos a entablar una amistad y un diálogo que eventualmente me llevó a conocer el instituto. Pero es injusto no mencionar el amigo del San Carlos que le dijo, métete de cura. ¿Cómo se llama ese amigo? Se llamaba Juan Camilo Suárez. Me lo dijo por molestar. Ahorita es profesor de anatomía en la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Y siguen siendo amigos? Muy amigos hasta el día de hoy. Bueno, usted me cuenta que se ordenó por allá en el año 2011. ¿Cuántos años tenía cuando se ordenó? Que es que quiero calcular alguna cosita ahí. Tenía 27, iba ya a cumplir 28 años. Bueno, pero usted me habla de su familia, papá, mamá, hermanos, todos gigantescos, pues digo en altura física. También allá en su casa se veía un ambiente no solamente, digamos, católico, sino también intelectual importante. Sí, por ejemplo, mi papá siempre nos insistió mucho en casa la importancia de formarnos, de responder como a los desafíos del mundo, de la sociedad. ¿Qué hacen sus hermanos? Mi hermano mayor, él tiene una litografía, como una pequeña litografía, él pues trabaja cuestiones de diseño y todo esto. Mi hermana pues es contadora, mi hermana, cada uno de ellos ya con sus familias. Sí, mi papá pues también fue abogado. ¿Pero hay otro hermano? Pues mi hermano mayor somos tres hermanos. Alejandro, mi hermano mayor, tiene la litografía, luego mi hermana, es la que sigue. Contadora, contadora y son tres apenas. Servidor. ¿Y su madre qué características tiene? Ella es que la he conocido y veo que ustedes tienen una relación de sonrisa permanente. Sí, no, mi madre es una dulzura, la alegría de la casa. Ella pues muy acogedora, los dos, papá y mamá. ¿Se llaman cómo? Mi papá se llama Francisco Javier Jaramillo. ¿Y qué hizo toda su vida don Francisco? Mi papá es abogado. Él pues fue inspector de permanencia, después fue fiscal y se ¿Y jubiló su en la madre a qué fiscalía. se dedicó? Al trabajo más duro. El de la casa. El de la casa, con nosotros. El de criar los hijos. Ella había alcanzado a estudiar algo pues de dibujo arquitectónico. No lo terminó, pues después se casó. Pero hizo bien el dibujito de la familia. El dibujito de la familia, ellos realmente lo hicieron. Usted se ordena en el 2011, ¿quién lo ordena? Monseñor Ricardo Tobón. ¿Dónde? Yo voy a decir algo así, fue en el seminario aquí en el Ferrini. Siempre me gusta echar un chiste, que digo que a mí me ordenaron en la sala de ventas de Acuarela del Parque, pues lo que era la antigua. En ese momento. En ese momento era la capilla del seminario, que ya pues ahorita ya no está. Yo ahí tengo recuerdos, pero después se los cuento. Sí. Bueno, y usted antes de ser sacerdote, cuando era diácono, cuando se estaba preparando, ¿estuvo en alguna misión? Sí, después de profesar fui enviado a la misión de Bolivia. Contémosle un poquito a la gente eso, ¿qué es profesar? Porque es que uno dice, la gente de pronto sabe, diácono antes de sacerdote, y bueno, después pueden seguir otras obligaciones como las suyas. Pero ¿qué es profesar? Sí, digamos que dentro de la vida consagrada, dentro de los diversos institutos, en el caso nuestro nosotros somos una sociedad de vida apostólica, pues nosotros vamos teniendo diversas etapas en el proceso discipular. Ya digamos la nueva ratio, que es como las líneas de formación sacerdotal, pues van estableciendo que la etapa discipular, de consolidación, pero en ese tiempo pues nosotros lo llamábamos tradicionalmente el propedéutico, la filosofía, la teología, pero en todo el medio de la formación hay un año muy importante que nosotros tenemos que llamar el año de espiritualidad, que en congregaciones religiosas normalmente se llamaría el año de noviciado. Es un año donde se profundiza en lo que es vida consagrada, la vivencia de los consejos evangélicos de pobreza, castidad, obediencia, en el carisma específico adyentes de nuestro instituto. Y al final de ese año de espiritualidad o de noviciado, nosotros emitimos como profesión religiosa, pero realmente se llamaría la promesa jurada de obediencia, que es lo que nos incorpora jurídicamente al Instituto de Misiones. Hoy algunas universidades, por ejemplo, especialmente para las profesiones médicas, también hacen esa promesa, por ejemplo. Como el juramento hipocrático. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces,
Pero es que ahí hay que decir una cosita, no es eso así de fácil, no es que todos pasen. Ahí es donde los superiores y el Consejo General le tienen puesto el ojo a uno a ver si realmente da para ser sacerdote. Claro que sí, es un año fundamental. Casi siempre los que pasamos esa etapa del año de espiritualidad y emitimos pues nuestra promesa, la gran mayoría de los que hacemos eso, pues seremos los que eventualmente unos años después terminaremos ordenándonos. Oiga, hombre, por ahí en el argot popular se habla de la tusa. Es justo en ese momento donde algunos sacerdotes les dicen, no, espere otro añito, otro medio El dulce añito. demora, el dulce demora. Y esa dulce demora es pesada, se necesita también mucho carácter para uno esperar que ya va a pasar y que no. ¿Sucede mucho o no? Yo creo que son casos como muy específicos, son realidades, circunstancias. Y entonces usted profesa y se va para dónde. Me envían para Bolivia, para Cochabamba, a seguir los estudios de teología en un contexto muy interesante. En ese momento la misión en Cochabamba específicamente llevaba muy poco tiempo. El primer párroco fue el padre Jesús Emilio Osorno y se estaba iniciando una experiencia de formación en misión en contextos de inserción. Nosotros allá en Cochabamba vivíamos, bueno, todavía tenemos la parroquia, en la zona sur. Es un sector como de invasión. Es una parroquia que se desprende de un santuario grande que tienen los jesuitas allá, que es el santuario de Santa Veracruz, de la Santa Cruz, y un sector marginado que ha ido creciendo por migraciones que vienen Claro, especialmente invasiones y todo lo demás. del altiplano, ¿cierto? Entonces una realidad social bastante compleja, con muchos desafíos pastorales, incluso de diálogo intercultural. Y es en ese contexto donde nos envían a hacer la teología, también una teología muy contextualizada, muy aterrizada pues a la realidad. Estuvimos grandes profesores allá como el gran teólogo Víctor Codina, jesuita, sí. El padre Gregorio Iriarte, Carlos ¿Pero dónde Palmés. estudiaban? ¿En qué institución? En la Universidad Católica Boliviana, la Facultad de Teología. Bueno, pero ustedes además en ese momento estaban inscritos en todo ese cambio conceptual desde el punto de vista político con Evo Morales, claro, con la Bolivia pluricultural y yo no sé qué cosas. Justamente nos toca todo ese proceso. Yo llego justo después de la elección del primer periodo de Evo Morales. A mí me alcanzó a tocar todo el primer periodo y los inicios del segundo periodo. Bueno, ¿y se está ya cuánto tiempo? Casi 5 años. ¿En serio? Yo estuve allá, hice todos los estudios de teología, hice mi experiencia pastoral, fui ordenado en Cochabamba como diácono. Hice la profesión perpetua del diaconado como un señor Tito Solari. ¿Y cuando lo ordenan sacerdote aquí, adiós Bolivia o qué? Sí, ya en ese momento surge la propuesta de la misión en el Asia. Entonces, recuerdo alguna vez el padre Nelson, nuestro actual superior general, en ese tiempo era miembro del consejo, y fue a hacernos una visita a Bolivia. En ese tiempo estábamos en un movimiento de las áreas continentales, ¿cierto? Entonces se trataba de impulsar la formación en cada área. Se juntaban pues, los países de Sudamérica, luego el área continental de Colombia, Panamá, el área africana y el área asiática. Entonces, un poco lo que parecía ser la tendencia es quienes nos formáramos en determinada área, pues pasaban a otro lado. No, seguiríamos por lo menos al inicio del ministerio en esa área, pues lo que es, según esa lógica, pues lo más seguro, si me formaba en Bolivia, pues yo iba a iniciar mi ministerio en Perú, en Ecuador, allá mismo en Bolivia. Pero recuerdo una vez que el padre Nelson fue y se reunió con nosotros, ya estaba en ese tiempo terminando la teología. ¿Y él qué papel jugaba en ese momento? ¿Estaba en el consejo? Pero... Era el secretario general y era el responsable del área andina en ese momento. Ya. Entonces, en ese momento nos dijo, bueno, ustedes están en el área andina, pero recuerden que el instituto es para el mundo. El instituto es para el mundo y en algún momento se les podrá pedir a ustedes que vayan y cooperen en otra área, en el área africana o en el Asia. Lo hizo en la reunión y después de la reunión habló conmigo y me dice, pues Andrés, vete mentalizando que seguramente tú irás para el Asia. Entonces ya ahí fue como el primer indicio. Obviamente pasaron casi 2 años, eso fue como 1 año y medio más o menos antes de mi ordenación. Entonces ya digamos que había como cierta idea que esto podría ocurrir y eventualmente, efectivamente, cuando ya me ordenaron sacerdote, pues ya me hicieron el nombramiento para el Asia. En Bolivia, muy brevemente, ¿cuáles eran como las comunidades indígenas que hay ahí? ¿Qué tribus, qué etnias?
Sí, mayoritariamente nosotros hacíamos presencia entre etnias quechua y aymara. Tuve una pequeña experiencia durante mi año pastoral con guaraníes también, pero casi todo el tiempo trabajé pues en comunidades quechua porque Cochabamba pues es más quechua. Me dan unas ganas de ponerme a hablar con usted de política de los aymaras, que son bien particulares dentro del comportamiento, insisto, político desde el descubrimiento de América hasta hoy. Es una tribu bastante distinta, incluso fenotípicamente distinta y todo, ¿cierto? Tiene características muy propias. Pero no me quiero quedar ahí porque ese es otro asunto. ¿Usted aprendió alguna lengua nativa en Bolivia? Nosotros aprendimos algo de quechua en ese tiempo porque era también requerimiento de la universidad. Quizás ya por tantos años que han pasado de eso, pues lo único que recuerdo es como cantar ¿Ah, sí? en quechua. En quechua, pues sí, sobre todo las canciones de los carcas y... Entonces llega usted, lo ordenan y enseguida, bueno, Andrés Felipe, para el Asia. ¿Para qué país? Todavía no era muy claro en ese momento. En ese momento, nosotros siempre antes de ir al Asia teníamos un tiempo, una experiencia en Canadá. Allá pues estuve como un año larguito compartiendo con los padres misioneros de Scarborough que siempre apoyaron mucho nuestra misión del Asia. Yo ahí quiero ponerle un poquito de problema, porque es que resulta que a ustedes los forman en las misiones, los mandan a territorios misionales y después habitualmente los están mandando o a Estados Unidos o a Canadá o incluso a Europa a aprender inglés o aprender francés o algo. Ahí no es cuando uno recién ordenadito dice, pero ya estoy ordenado, ya sé inglés, pasé de sufrir allá en Bolivia a disfrutar de Canadá. ¿No le dan ganas como de quedarse y de incardinarse en una diócesis? La verdad, yo siempre soñé con la misión. Entonces yo siempre me sentí como disfruté mucho mi experiencia en Canadá, me fue muy bien con el inglés en ese momento, hice muchas amistades, muchos contactos en ese tiempo, pero yo creo que pues si hubiese querido quedarme en una diócesis y buscar otro espacio, pues lo hubiera hecho, ¿cierto? Con usted no hubo problema. Yo pues creo que siempre me sentí como muy claro frente a la misión. Yo creo que lo que yo siempre había soñado era irme para el África. El Asia me sorprendió, pero no dejaba pues de desafiarme y casi que fue una libre elección porque a mí me pusieron un poquito como a escoger. Vamos a tener que andar más rápido, padre, porque con usted hay que hablar muchas cosas. Entonces, rápidamente hacemos la parte 2. Se demora 2 años más o menos, año y medio, pero sí lo mandan para el Asia. ¿A qué país? A Tailandia. Ya estando en Canadá se define pues porque en ese momento estaban discutiendo si era Camboya o Tailandia. Entonces pues por una necesidad, yo fui con mi compañero de ordenación, con Mauricio, que sigue allá en el Asia, y por una necesidad pues ya se determina que los dos vayamos a Tailandia. Bueno, pero es que usted rápidamente, admítame decirlo a mí, se va volviendo importante en la comunidad. ¿Qué quiero decir con eso? Usted rápidamente se va haciendo notar por su carisma, por su alegría, por su inteligencia intelectual, pero sobre todo relacional, y su voz empieza a ser escuchada desde muy joven. ¿Por qué? ¿Por qué usted empieza como a destacarse en medio de tantos sacerdotes que de pronto también, ¿por qué no?, tenían aspiraciones personales y usted va ocupando espacios? ¿Cómo se va dando su liderazgo? Hábleme de eso. Pues la verdad yo nunca he sentido como que yo haya hecho algo especial para, pues como para las responsabilidades que me han confiado. Yo simplemente he tratado como de vivir con mucha alegría y mucha pasión pues los servicios que me han encomendado, pues el proceso de estudio de los idiomas, los procesos también allá mismo pues en la iglesia particular en Tailandia, donde estuve pues más de 12 años. ¿Y cómo se junta esa iglesia particular, como ustedes la llaman? ¿Qué quiere decir iglesia particular, entre otras cosas? La iglesia particular, vamos a hablar del pueblo de Dios que camina, que peregrina en lugares específicos. Por ejemplo, hablando en Tailandia específicamente, la primera etapa la viví en Bangkok, en la capital, mientras hacía mis estudios del idioma, y ya después pasé a trabajar casi 10, 11 años en la diócesis de Chiang Mai, en el norte.
Y ahí es donde llaman, iglesia particular es una diócesis. Sería una diócesis o un vicariato apostólico o una prefectura, que son diferentes tipos de organización territorial o personal que tiene la iglesia. ¿Qué tal que yo no hubiera pasado por el seminario? Es que ellos finalmente también tienen su propio léxico. Bueno, ¿y qué idiomas aprendió en Italia, en Tailandia? Bueno, aprendí el tailandés. Tuve un contacto fuerte, pues aprendí bastante de la lengua Karen, que fue el primer grupo étnico con el que tuve que trabajar ya directamente pues en la misión más rural. Pero específicamente pues el tailandés fue el día a día. Oiga, hombre, imagínese que uno de los hombres que yo más he admirado en los últimos 30 años es uno con el que usted estuvo ahí cerquita, el Papa Francisco. He visto nomás las fotos, cuéntenos. Hombre, pues ahí tuvimos la posibilidad de compartir varias veces con el Papa, primero en Roma y después en el año 2019 estuvo pues ahí en Tailandia, entonces tuvimos la posibilidad de estar cerca en la preparación de su visita. Tuvimos pues el encuentro con él y lo siento también como una gran bendición de Dios porque siento que el Papa Francisco, valorando mucho los otros pontificados que hemos tenido, porque hemos tenido papas maravillosos en estos últimos años, pero creo que por su ser latinoamericano, por sus opciones, es de los papas que se ha identificado también mucho con las opciones del instituto. Pero, ¿y usted qué hacía ahí? Pues ¿Usted qué hizo en Tailandia? Porque tuvo un papel muy particular. Pues ahí estuvimos acompañando algunos procesos de revisión de algunas traducciones y... No, pero no me lo diga así tan sencillo. Usted fue el traductor oficial del Papa Francisco hice allá. Hice parte del equipo, porque el traductor oficial pues, fue el padre Miguel Garayzábal, pero pues él nos llamó pues, a algunos de los misioneros que hablábamos español, porque en ese entonces el Papa Francisco pues todos los discursos los daba en español, entonces hicimos parte de los procesos de revisión de los discursos. ¿Un papa le dice a un sacerdote como usted, joven padre, o lo llama por su nombre, o cómo lo llama? A mí me llamaba Caradura. ¿Y eso? Él es muy... Pero por hacer querido. el chiste, sí, era un hombre de muy buen humor. Pero es un hombre cercano, un hombre afectuoso. cercano, sí. Yo tengo pues recuerdos muy lindos de encuentros con él. El primero que tuve fue como 4 años antes en Roma, que era de mis primeras vacaciones, casi después de 4 años y medio, 5 años, volví a Colombia y tuve la posibilidad de pasar por Roma, estar con él en la audiencia y luego en la misa en Santa Marta. Entonces, cuando le conté que venía de Tailandia, él me preguntó por la prima de él, Ana Rosa, que es misionera en Tailandia desde hace más de 60 años, es hermana salesiana. ¿Y usted la conocía? Claro, sí, muy cercanos. Y de hecho ella llegó a Tailandia con otra hermana antioqueña de Envigado, la hermana Margarita Pérez, que lleva también lo mismo, más de 60 años. Ah, no, usted lo que se volvió fue amigo personal del Papa. Entonces cuando le dije que venía a Tailandia me dijo, ¿y qué es de Ana Rosa? ¿Qué es de esa vieja? Es que no hablo con él. Entonces él salía con cosas así, muy espontáneo, un hombre de mucha escucha también. Oye, hombre, pero es que no le hemos contado a la gente que usted hoy tiene una misión muy especial, que usted después de estar en Bolivia, en Canadá, en Tailandia, en Bangkok, ahora hace parte del Consejo General. ¿Cuál es su papel allí y cómo fue escogido? Muy breve, porque yo quiero preguntarle muchas cositas. Sí, pues yo ya hacía parte del Consejo General pasado como asistente del padre Germán Mazo y luego pues en el último capítulo general en noviembre del 2024 fui elegido como vicario general de la comunidad. ¿Qué quiere decir que eso? En palabras del padre Jairo, que ya estuvo pues en este podcast, sería como el vicepresidente de la organización. Pero ustedes se reparten además las tareas. ¿Cuál es la suya? O sea, la tarea nuestra, pues la tarea de un vicario general es acompañar pues de manera muy cercana al superior general, es en cierta manera reemplazarlo en los momentos que él no está. Y ya específicamente ahorita soy encargado pues de la parte de formación permanente de la... Sí, pero yo tengo que decir que es el padre Nelson el que lo está cubriendo cuando él no está, porque casi no está aquí. Ya hizo una primera gira larga por África, ¿fue? Bueno, el año pasado tuve la posibilidad de visitar las misiones aquí en Baupés, en Guainía. Pues hemos ido pues, a cooperar en el programa Animación Misionera en Estados Unidos. Y ahora, pues, diciembre
enero y febrero estuve en Kenia y luego pues estuve visitando nuestras presencias en Europa, en Bélgica, Italia y España. ¿A qué va un vicario, un vicepresidente de la organización? ¿A qué va a las misiones? Yo entiendo mi misión es más ir a animar, ir a animar. Yo creo que cualquier ejercicio de liderazgo dentro de una comunidad religiosa tiene que ser en pos de animar la vida de las comunidades, de generar comunión. Porque yo creo que hay muchas situaciones y realidades, claro, que uno tendrá que intervenir en solución de problemas, en aclarar situaciones, pero a la larga muchas de estas cosas se van a solucionar en los mismos equipos. ¿Cuál es el rol de uno en un servicio de liderazgo? Conservar la comunión, ayudar a afianzar los lazos y sobre todo animarnos mutuamente a no olvidar hacia dónde caminamos y qué es lo que queremos hacer como misioneros. En síntesis, fortalecer la institucionalidad. Yo creo que la institucionalidad sí, pero sobre todo la comunidad. Yo creo que más que pensar en institucionalidad, que es fundamental, estamos en una institución y hay que hacerlo, pero es sobre todo partiendo de que somos un grupo de hermanos, de personas que nos hemos encontrado pues en un mismo ideal y en una misma búsqueda que más que laboral y funcional es vocacional. Padre Andrés Felipe Jaramillo Gutiérrez, vicario de los misioneros de Yarumal. Trate de retratarme en 3 o 4 momentos donde usted los tenga muy claros, su vida misionera en esos lugares. Si quiere desde la anécdota, si quiere desde un hecho trascendental, pero por favor con brevedad. Bueno, Bolivia yo creo que fue primero encontrar el amor, descubrir y discernir que quería ser misionero para siempre en Bolivia, al encontrarme con la gente en situaciones muy difíciles, pero saber esto es lo que quiero hacer. Que su capacidad de entrega estaba full. Lo que estaba, ya estábamos pelados, listo, era como potro chúcaro. Muy bien, muy bien. Bueno, otro momento muy significativo en la experiencia de Tailandia, el proceso de estudio de idiomas y todo genera momentos de crisis, porque es el pasar de ser muy activo, de uno creer definirse por el qué hacer, a bueno, tengo que encontrar mi identidad desde el ser cuando no puedo hacer muchas cosas. Pero recuerdo que en esos momentos que un poco me desanimaba, los niños, los pequeños, porque allá donde yo viví el primer lugar, había como una especie, unos hogares, pues como me acuerdo una niña que me regaló una vez una flor, un día que estaba yo ahí meditabundo y pensativo, y me dijo la niña, Po, ánimo, coraje, no te rindas. Entonces eso qué belleza. Fue muy lindo. Y un momento fundante, yo creo que me ayudó a entender también la religiosidad tailandesa, un país tailandés que es budista, pero profundamente religioso. Yo me sé ese instante, cuando la señora se iba a llevar la hostia, ¿o no? Exactamente, ese es un lugar... Es que esa es una anécdota que a mí también me conmovió, cuéntela. Sí, cuando yo terminé mi proceso de estudio del idioma, a mí me envían a una parroquia en Bangkok, que se llama Nuestra Señora de Fátima, para hacer la práctica pastoral. Pues yo estaba celebrando la Eucaristía. Yo... siendo Tailandia un país mayormente budista, los católicos somos menos del 1%, hay muchos budistas a los que les gusta ir a misa, les gusta, lo disfrutan, y yo no sabía esto. Cuando esta señora estaba celebrando la misa, una señora se acerca a recibir la comunión. Pero una señora budista yendo a una misa. Exactamente, yo no sabía pues ni que era budista. Entonces la gente allá siempre desde antes del COVID recibe la comunión en la mano. La señora recibió la comunión y yo no me di cuenta que la señora se guardó la comunión. Yo no me di cuenta. Genera miedo eso. Pues nosotros, porque hay muchas prácticas. Nosotros en nuestra visión latinoamericana, ¿qué es lo que pensamos? Esta señora se va a llevar la comunión para hacer brujería. Yo no me di cuenta. La gente de la parroquia sí se dio cuenta. Entonces después de misa me dijo, padre, vaya, hable con esa señora. Y le explica, seguramente ella no es católica. Ellos son mejores pensados que nosotros porque es algo relativamente común que vayan budistas a misa y que hagan lo que hace todo el mundo. Entonces fui y hablé con la señora, le pregunté si era católica, efectivamente me dijo que no. Entonces yo le expliqué, señora, qué pena, es que la comunión es solo para los bautizados. Ella con mucha vergüenza, pues me la regresó, pero nos quedamos conversando. Entonces le pregunté, ella me dijo pues que era budista.
pero que llevaba algunos días yendo a la iglesia y que disfrutaba mucho, que le gustaba mucho lo que escuchaba de ese Jesús que curaba a los enfermos, que daba alegría, que daba consuelo, incluso levantaba muertos. Y después decía, padre, es que yo los veo usted levantando esa galletica y ustedes dicen que ahí está Jesús. Y vea, padre, yo me llevé la galletica porque es que tengo a mi mamá muy enferma en la casa y yo creo que Jesús es el único que la puede ayudar. A mí eso me... O sea, si Jesús resucita muertos, va a levantar a mi mamá. Exactamente, a mí me conmovió profundamente esto. Y claro, pues fue el inicio de un proceso de fe para esa señora que eventualmente 1 año y medio, 2 años después se hizo cristiana. Pero era como para entender la profundidad de estas personas. O sea, ustedes están dando el mensaje, pero de vuelta da brega entender que ese mensaje cale tanto, Sí. que llegue tan profundo. Y que desafíe tanto la fe de uno, porque yo creo que yo nunca había pensado, yo me acordaba pues, de esos pasajes de la mujer sirofenicia o del centurión que muchas veces el extranjero tenía más fe que Claro. el creyente, ¿cierto? De pronto también por la novedad y por la particularidad del rito. Y yo creo que también porque ellos realmente están abiertos a lo sagrado. Hubo un dato que leí hace poco de la BBC, que Tailandia es considerado uno, si no el país más religioso del mundo. O sea, donde la gente se identifica o se afilia con una religión. Vive más en profundidad. Exacto. Por lo menos se autoperciben como seres religiosos. Yo veo que usted es uno de los sacerdotes que hoy realmente ha entendido mucho ese mensaje del Papa Francisco y que ha continuado el Papa León en el sentido de que hay que acercarse a todas las iglesias y que Dios no lo llevan ustedes, sino que lo encuentran en todas partes. Exactamente, sí. Yo creo que siempre la palabra y siempre la experiencia de Dios nos va a anteceder, nos va a preceder, porque pues ya los padres de la iglesia hablaban de las semillas del verbo, pero yo creo pues que más que semillas, o sea, la experiencia de Dios en muchos lugares, incluso antes de que nosotros lleguemos, ya es muy rica. Gente que vive realmente su vida en relación con lo sagrado, con hondura, y hay que aprender a descubrir y a discernir y a... Padre Andrés Felipe, ¿el que canta ora 2 veces o no? Claro que sí, lo decía San Agustín. No, pero dígame un poquito por qué. Cuénteme mientras yo le traigo algo. Yo creo que el canto y el arte en general, pero particularmente la música, siempre va a tener la capacidad de elevar el espíritu y de contagiarnos de las cosas pues como más lindas. Vea lo que le tengo aquí. Ay, vea, esta se me hace conocida. Oiga, hombre, usted me dijo que lo poco que recordaba en lenguaje boliviano de una de sus tribus era un canto. Cánteme pues. Bueno, a ver, cantemos una. Esta es una canción de los Carcas que se llama Munasquechay, que es como es un canto de amor. Tiene una primera parte en quechua. ¿Y usted es zurdo? No, así es la posición normal. Sí, sí. Ah, sí, así es. Sí. Hágale pues. Bueno. Munasquechay, tutapus kawaska kunay, taris basusco kunay, warmisitay. Munasquechay, tutapus kawaska kunay, taris basusco kunay, warmisitay. Ganray kuyay, nyakarititay, Songo kuyay sipasitay, ganray kuyay nyakarititay, Songo kuyay sipasitay. Padre Andrés Felipe, ese aparatejo y su hermosa voz, ¿para qué le han servido en su misión? Yo creo que para llevar alegría, para abrir puertas, construir puentes, para sacar adelante proyectos y sobre todo para orar también. Pero eso tiene imán, eso atrae.
Sí, seguramente. Cuando usted ofrece retiros espirituales a monjas, a comunidades, a sacerdotes, a sus compañeros, ¿también se vale de la guitarra? Claro que sí, porque es que la música tiene un poder muy fuerte para comunicar la experiencia de Dios. Y yo creo que incluso el mismo Papa Francisco hablaba en el tema de la homilía que a veces una imagen, un sonido, una canción va a tener mayor impacto que un discurso que uno prepare. Después de esa lengua indígena, usted aprendió inglés. ¿Qué me va a cantar en inglés? En inglés, a ver, un corito que me gusta. Here I am, Lord, is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will call your people in my heart. Hermoso. ¿Qué tipo de música le gusta a usted fuera de la religiosa, por supuesto? Bueno, a mí me gusta mucho la música andina, la música de los jarcas. Me gusta mucho pues el pop, el rock. Obviamente pues para ¿Y en el relajarme- rock, por ejemplo, quién? ¿Qué grupos le gustan? A mí me gustaba mucho pues de rock en español. Me gustaba pues Enanitos Verdes, Cerati, Héroes Soda, del Silencio, Soda Stereo. Esa música así. Y un de poquito- los anglosajones. de los anglosajones, Guns N' Roses, Pero, y me imagino que Beatles, y me imagino los Beatles, claro, obviamente son las canciones que uno cantaba pues aprendiendo inglés también. es que se dan cuenta ustedes que los carismas tienen que acompañarse también del arte. Pero también es muy importante volver a caer en cuenta que para ser misionero no es simplemente ir y predicar, sino aprender idiomas, sino meterse en la colada de las dificultades, sino comprometerse. Y hoy los misioneros la tienen absolutamente clara. Hay que inculturizarse en cada lugar al que se llega, porque ustedes no son los salvadores. Llevan al Salvador, pero ustedes tienen que empantanarse. Claro que sí. Claro, y realmente nuestra fe, ¿qué es? Una fe en la encarnación. ¿Qué es encarnación? Es hacer el proceso. Lo hizo el verbo de vida, Jesucristo se encarnó, asumió una cultura, un nombre, una identidad, aprendió dentro de su experiencia humana. Entonces, obviamente, si el Señor lo hizo, pues nosotros que le seguimos a Él, Él mismo decía, el discípulo no es más que su maestro, pues entonces tenemos que vivir el proceso de encarnarnos, ¿cierto? Claro. De volver a nacer en una cultura, en un idioma. ¿Qué idiomas aprendió en Tailandia? ¿Uno o dos? Yo aprendí tailandés muy bien y me acerqué mucho pues a la lengua karen. Vamos a cantar en tailandés. En Vamos a cantar en tailandés. tailandés. Pro thai luk ko pra kun mai wa cha che rai ko pra kun mai wa cha tu hru sia chai le ya khai lung lung pra ong nai wan wela ti suk dai le ko song meta hai luk ko pra kun samar pai. Pero pensé que ese aire musical sería muy distinto. ¿A qué se parece el tailandés? ¿A qué otro idioma se le parece a usted? El tailandés, en su origen, pues viene del sánscrito y del pali. O sea, tiene como sus orígenes en las lenguas de la India, eso es la parte de la Indochina. Pero como el tailandés es una lengua tonal, entonces te va a dar un aire al chino sin ser de la familia china, ¿cierto? Sí, por suena la distinto. tonalidad. Sí. ¿Y la otra lengua que aprendió cuál es? ¿El otro idioma, perdón? Se llama el karen. Como dijo que aprendió poquito, entonces cánteme un poquito. Ese sí tendría que acordarme más de. Bueno, no, de pero alguna no lo canción. voy a enredar con eso. Sí, sí. Apuesto que no se ha aprendido una cancioncita que hicimos para los misioneros en los 100 años. Yo. Sí. En español. Sí, esa sí me la sé. A ver, un pedacito. A ver, espérate, yo les tengo que coger el tono. Casi 100 años de bondad, los misioneros de Yarumal
al mensajeros de la verdad y al Cristo vivo, llevamos ya. América, Asia, África, Europa, testigos son de nuestro andar. Listo, dejémoslo ahí. Pero Pasó ahí el examen. pasó el examen. Padre, ¿qué ha aprendido usted de cada uno de esos lugares? ¿Qué le han enseñado a usted las comunidades? Bueno, una gran enseñanza en todos los lugares, y yo creo que es propio no solo del país, sino de la gente sencilla, el compartir. Son comunidades generosas que nos enseñan a compartir, que cuando aman, aman de verdad, aman profundamente. Pero no me lo diga general. Algo que usted sienta que le enseñó Bolivia. Bolivia, yo creo que el sentido comunitario, es decir... Son muy asociativos. Son muy asociativos. Un detalle, cuando se hacía una fiesta, una celebración, la comida no es un problema. Pueden ser muy pobres. Aparece de cualquier lado. La comida llega, todos comparten, todos llevan y todos terminamos llenos. Oiga, hombre, un sacerdote como usted ha metido las patas alguna vez en una comunidad de esas. Es decir, ha hecho el oso. Hombre, sí, yo me acuerdo aprendiendo tailandés. Hice pues varias veces. Aprender los idiomas siempre nos va a llevar a meter las patas. Yo recuerdo cuando estaba empezando a celebrar la misa en tailandés, mis homilías eran maravillosas porque duraban 15 segundos. Eran 3 o 4 frasecitas. Claro. Entonces una vez yo quería decir que yo era olvidadizo. A veces tiendo a ser olvidadizo. Entonces para decir olvidadizo en tailandés uno dice kilim. Kilim. Está el verbo lim, que dígame es una olvidar. frase completa. Po, kilim, el padre. Cuando uno habla de uno, es una cosa interesante el tailandés. Uno habla en tercera persona de acuerdo al rol que uno tiene. Claro. Entonces el padre, po, kilim, el padre es olvidadizo, yo soy olvidadizo. Lim es el verbo para hablar olvidar y hay un prefijo que es la palabra ki. La palabra ki en sí misma significa hacer popó. Pero cuando la pones antes del verbo, hace que ese verbo se convierta en un adjetivo que describe algo negativo. Entonces, lim, olvidar. Kilim es ser olvidadizo. Pero entonces, en vez de decir kilim, yo dije limki. Y cambié el orden. Sí, entonces, el orden. Se me olvidó ir a hacer popó. En plena misa. Entonces, la gente... Eso es una sonora metida de patas. No, horrible. Entonces, allá la gente es muy respetuosa, es muy prudente, pero soltaron la carcajada. Y yo no había caído en cuenta. Yo decía, pero esta gente, ¿de qué se ríe si yo todavía no sé contar chistes en tailandés? ¿Y les preguntó o no, después? Una señora después, así con la marrulla, con sentido del humor, dijo, padre, ¿y usted por qué se pone a revelarnos esas intimidades? Entonces me hizo caer en cuenta de la metida de patas. Oye, hombre, padre Andrés Felipe, dígame al menos 2 o 3 seres humanos que usted admire hoy en el mundo, vivos. Seres humanos vivos que admire en el mundo. Hay gente maravillosa. Es que es muy difícil. Lo voy a sacar de ahí. Bueno. Quedémonos aquí. Usted me dijo que usted estuvo en el Consejo General pasado, pero también me dijo que cuando estuvo en Bolivia, el padre Nelson, que es el actual superior general, fue de alguna manera quien lo previno o lo preparó para irse. ¿Qué tal es la relación suya con el padre Nelson? ¿Quién es el padre Nelson? ¿Cómo es el padre Nelson? El padre Nelson y yo muy amigos, aparte pues alguien al quien admiro profundamente por su liderazgo y su visión, pues es un hombre que ha sido pues un amigo toda la vida. Sencillo. Sencillo, un hombre con visión de instituto y me dio mucha alegría poderlo acompañar también en este servicio. No lo voy a meter en líos, pero uno ve, digamos que parte de la jerarquía eclesiástica muy en su posición de mando, que le gustan las venias y bueno, todas esas cosas. Es que no quiero decir vainas, pero es muy particular que los superiores generales de Yarumal, de los misioneros de Yarumal, sean gente tan sencilla y que después, por ejemplo, de serlo, se vayan igual que otro misionero a una misión cualquiera, sin ínfulas de nada. ¿Por qué eso? Yo creo que entendemos que esto es un servicio y un servicio temporal. Es decir, y yo creo que
es algo que hacemos con mucho cariño, porque alguien lo tiene que hacer, pero cuando pensamos en nuestra vocación, pues nosotros pensamos que lo que nos da la alegría, para lo que nos consagramos, es para estar con la gente en la misión, y todo lo hacemos como en esa perspectiva. O sea, cuando yo pienso en mi proceso en el instituto y lo que caminé, pues yo nunca me vi ni me imaginé pues como en estas cosas. Yo siempre me vi pues en la misión y allá me sigo viendo. Yo creo que ese es como el sentir. Ese aprendizaje de que el poder es absolutamente efímero, ¿lo tienen claro? Claro que sí. Y obviamente también somos una comunidad pequeña, nos conocemos casi todos. Entonces estamos pues como entre gente ante la cual no hay que aparentar ínfulas de nada. 2 preguntas finales. Ojalá que sí cumpla yo con eso. La primera, los africanos sacerdotes ordenados por ustedes, ¿qué le están aportando a la comunidad? Yo creo que nos están aportando una visión y una nueva manera de entender el carisma desde allá, ¿cierto? Así como nosotros en un momento histórico asumimos la misión desde Latinoamérica, desde el contexto colombiano y latinoamericano, pues yo creo que también el África nos está mostrando y nos está ayudando a discernir otra manera de vivir el carisma. Yo creo que hay una cuestión particularmente importante y es saber que un carisma no es un organismo estático, sino que hay vida, hay dinamismo. Y los carismas en fidelidad pues, a la inspiración, pues ¿Y ellos viven la espiritualidad distinta, etcétera, o se adaptan fácil? Yo creo que ellos tienen una gran capacidad de adaptación a diferentes realidades, una gran capacidad de relación. Yo me quedo admirado, pues, estos muchachos cuando llegan a estos contextos y todo, el don que tienen para hacer amistades. Sobre todo son muy alegres y son muy cercanos. Son alegres, cercanos. Entonces yo creo que obviamente eso nos va aportando también una nueva visión, una manera también de entender la iglesia. Habría que decir también que hay que resaltar las diversidades en el mismo África, porque no los podemos meter a todos en un costal. Una cosa es la experiencia de un keniano, de un marfileño. De un etíope. Sí, y siempre nos van a aportar, incluso las diversidades dentro de los mismos países. Vístase de vicario general de su comunidad y dígale a quienes nos están viendo qué esperan los misioneros de los gobernantes, de los feligreses, de los laicos para que les ayuden a ustedes en su misión, para que les ayuden como institución. Bueno, lo primero es que esta tarea de la misión no es de nosotros solamente. O sea, nosotros nos hemos consagrado para esta misión de comunicar, de compartir la experiencia del Evangelio de Jesús en diversas latitudes, pero nosotros somos un pequeño grupo. O sea, la gran mayoría del pueblo de Dios son ustedes. Y es una tarea de ustedes también, y queremos invitarlos y ser un puente y facilitarles que ustedes vivan lo que es su vocación también, de compartir la misión, que se unan, que no nos dejen solos, que nos apoyen de muchas maneras. Pero diga esas maneras, porque no es solamente... Que nos apoyen con sus dones, con sus trabajos, con sus capacidades, con sus profesiones, económicamente, que vengan y compartan con nosotros la misión también por un tiempo. Vengan y se unan. Yo le voy a pedir un favor muy especial, y es que yo no sé si eso lo tiene usted por ahí preparado, montado, como dicen los músicos, pero bendíganos con música para despedir esta conversación grata con usted. Les bendigo con música. Bueno, a ver... Nuestra familia será bendecida, porque el Señor ha derramado su amor. Nuestras familias serán bendecidas, porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, tu bendición. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, tu bendición.
placer conversar con usted, padre Andrés Felipe. Muchísimas gracias. Y muchos éxitos. ¿Para dónde va ahora? Ahorita voy para el Ecuador a visitar a mis hermanos en el Ecuador. Que le vaya muy bien. La próxima vamos juntos. Claro que sí. Y un saludo para ustedes. Bendiciones. Gracias, San César.